Memorial Park es el parque del recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. El Comité Pro Santa Cruz está buscando la manera de trabajar por el candidato único. A ver, ponelo. Un mandato es justamente el poder consensuar o poder conseguir un candidato único, ya sea para el revocatorio o para las próximas elecciones que se vengan en el año 2025. ¿Cómo se ve esta posibilidad? ¿Ya se está trabajando en ello? ¿Hay posibilidades de un solo candidato o la unidad posible? ¿Cómo se lo ve? Bueno, creo que la posibilidad la tendremos que generar todos los bolivianos en el país. La posibilidad de que tengamos un solo candidato también nos da la posibilidad de que volvamos a reencauzar en este país la democracia, la libertad, que se vean mejores días con justicia, que se vea la imparcialidad que debe haber en un gobierno y que se piense en el beneficio de todos. La posibilidad de la candidatura de una solo para las elecciones del 25 nos puede encaminar a un nuevo mejor país. No nos olvidemos que en las elecciones del 20 fueron 8 candidatos de oposición y eso dispersó en absoluto el voto, mientras que el MAS era uno. Si demostramos que uniendo todas estas fuerzas para esta única próxima oportunidad en el 25, vamos a reencauzar este país. Podemos ver la mejor opción, los candidatos más fuertes que haya en cada departamento, por decirle, para que sean senadores y unificar la fuerza. Lo que aquí tenemos que derrotar y derrocar es el gobierno del MAS, que lo único que está buscando es perpetuarse en el poder, instaurar un sistema comunista del cual hemos visto que el país no le interesa. Sin embargo, ellos con el afán que tienen de perpetuarse en el poder, de tener la justicia como la tienen hoy, a su voluntad, como la tienen a la policía, como tienen al Ministerio Público, no podemos seguir viviendo de esa forma. Nosotros necesitamos que por lo menos, repito, en esta oportunidad del 2025 vayamos en unidad, y esta unidad significa una sola fórmula en todo el país para que podamos derrotar al MAS y al fraude, porque una vez derrocando y derrotando al MAS se va a desnudar todo el sistema instaurado para hacer fraudes en el país y podamos tener y cambiar el sistema electoral, el sistema judicial, como era antes, que todos podamos tener una participación, que sean órganos independientes, como fueron en su momento la Corte Nacional Electoral, las Cortes Departamentales, los ministerios públicos, que sea totalmente independiente, como debe ser lo político apartado totalmente de lo judicial, lo legislativo apartado totalmente del Ministerio Público, que sean órganos que nos ayuden a todos los bolivianos y no sean única y exclusivamente de servicio al movimiento al socialismo. ¿De quién depende o de qué depende, don Teo, la posibilidad de un candidato único, que no es lo mismo que una fuerza única, digamos, ¿no? Porque eso ya se tiene de acuerdo a experiencia de elecciones pasadas? Bueno, al pedir un candidato único lo que necesitamos es unificar las fuerzas de todo el país, como digo. Si en Beni pues habrá un potencial candidato fuerte en esa región, pero no así tenga el alcance nacional, él puede ser parte de una coalición para que haya la fuerza en Beni, para que se gane en Beni y no gane el MAS. Lo mismo en cada uno de los otros departamentos. Necesitamos fortalecernos como departamento para así poder ir a una nacional. Decirle ahorita quién será el candidato ideal, no lo sé. Si será paceño, si será tarijeño, si será cruceño o potosino, no importa. Tiene que ser alguien que logre la unidad de todos, que logre tener el apoyo de todas las fuerzas en el país para que, como digo, por esta vez podamos derrotar al MAS para que tengamos y trabajemos para un mejor país. No necesitamos el reto del viaje, no pedimos que sea una sola fuerza para aquí en adelante. Se ha demostrado que teniendo una sola fuerza en el gobierno no beneficia absolutamente a nadie.
Lo que sí necesitamos es reinstaurar en el país democracia, libertad, el respeto a las leyes, la independencia total de los poderes, en este caso el legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, para que así los bolivianos podamos tener la garantía de que vamos hacia un mejor país. Va a ser un trabajo largo, sí, y difícil también, pero no. Yo, si bien es cierto que saludo la ingenuidad de don Tello Cochamanidi, le quiero recordar algo. El movimiento al socialismo era una fuerza pequeña que fue creciendo en función de las barbaridades que hizo Carlos Sánchez Berzaín y varios de ellos. El sacarlo a Evo Morales del Parlamento con acusaciones absurdas para después tener que volverlo y todas estas cosas. Y el último gobierno, ¿se acuerda del último gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada? Era un junte terriblemente grave y era negociar. Se estaban yendo y ya estaba Sánchez Lozada en el avión y seguían negociando entre los principales quién era y quién iba a ser el portero del ministerio. Claro, suena bien, todos contra el MAS, pero esas cosas no funcionan en política, porque en política lo que uno tiene que decir es todos en favor de tal cosa. No es en contra, es en pro, porque la política se hace cuando tenés buenas intenciones en función de lo positivo y no de lo negativo, el contra. Yo creo que el movimiento al socialismo tiene problemas gravísimos. No creo que lleguen a unirse, y aún así lo veo muy débil al segundo del movimiento al socialismo e incluso al propio Arce. Espérense un ratito, porque esta mierda va a reventar. Yo soy enemigo de las candidaturas únicas. Yo soy de los que cree también en el mejor tercero. Y me cuesta, créanme que me cuesta. Por supuesto que la corriente mayoritaria, hablamos del mejor tercero y hablamos del voto útil en las campañas anteriores. Sin embargo, le quiero recordar a todos ustedes que el voto útil, don Luis Fernando Camacho no le dio la gana de bajarse. Si Luis Fernando Camacho se bajaba, tenía el campo abierto Carlos Mesa. No, pero ese es un coño de mierda que... Aquí. O sea, ahora estarán arrepentidos mucho. Yo hablaba del voto útil. ¿Sabe qué? Aunque tenga que ir con la nariz tapada a votar por él, tengo que votar por él. Pero no les dio la gana. No les dio la gana. Santa Cruz y el Comité Pro Santa Cruz, y estaba Tello, ¿no? El Comité Pro Santa Cruz fue uno de los frenos más grandes precisamente para que se vote por Carlos Mesa. Mirá vos, siendo que en la primera elección, en la 2019, el Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, empujó la opción Carlos Mesa para cagarlo a Rubén Costa. Estos son hechos. Me van a disculpar, pero si vamos a hablar de esto, vamos a hablarlo en serio. Para cagarlo a Rubén Costa, para cruzarlo a Rubén Costa. No pasó nada, se anularon las elecciones, vino la otra elección, ya Camacho tenía todo listo. Es el primer y único presidente del Comité Pro Santa Cruz que renuncia a su cargo. Porque ya él sintió que podía ir a la candidatura cuando los números le recomendaban que se baje y que apoye a Carlos Mesa. Carlos Mesa, que era su elegido aquí en Santa Cruz, lo invitó al Comité Pro Santa Cruz. Le dijo, yo le tomo juramento aquí o no, en un cabildo, ¿no? Bueno, entonces,
lo ideal es que no hayan tantas candidaturas, pero yo creo que una elección de uno y uno, a lo mejor se le puede ganar al MAS. Pero si no se le gana en primera vuelta, ¿con quién vas a compartir los votos que no vayan ni pa tu candidato ni para el MAS? Por eso es que hay que fijarse en la opción del mejor tercero. Siempre hay que mirar el mejor tercero. Pero además las candidaturas únicas terminan comiéndose entre ellos, son catoblepas, se comen entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque las pegas no alcanzan para todos y lamentablemente, la falta de institucionalización en este país hace que las cosas sean así. Hubo un momento clave en el país, cuando se decidió poner a Huáscar Cajías Kaufmann como presidente del tribunal, que en esa época era la Corte Nacional Electoral, cuando comenzaron las cosas a cambiar y a moverse, cuando hubo una continuidad de repetir o de mantener lo bien hecho por el anterior. Paz Estensoro, Jaime Pazamora, Gonzalo Sánchez Lozada, Hugo Banzer Suárez, Tuto Quiroga. Ahí hubo una continuidad, hubo un continuo. Pero lamentablemente el MNR lo rompió todo por sus ansias de poder acomodar lugar y a destruir al enemigo. Lamentablemente esto ha sido así. No es mala la idea de juntar lo que yo me permito llamar, no es porque yo lo diga, pero yo estoy haciendo el programa y yo soy el que estoy teorizando junto con ustedes, y hay que decirlo. Porque lo otro es hipocresía. Entonces, digo yo, lo ideal es juntar los candidatos posibles. Los que uno vea que tienen la posibilidad de gobernar, que pueden conquistar a la población y a la ciudadanía, porque es cierto, habían 8 candidatos el 2019, pero los últimos fue el voto de Evo Morales, el voto de Carlos Mesa y el voto de Luis Fernando Camacho, local Santa Cruz, que le dio mucha votación porque afuera de Santa Cruz no le dio nada, le dio una votación interesante en el Beni, pero era muy chica en cuanto a número. Después de eso, no pillamos absolutamente nada. Entonces, creo yo que no es mala la idea de pensar en la unidad de lo posible. ¿Qué dice don José Orlando Peralta? Está complicado encontrar un solo candidato sin proyecto, porque además lo primero que tenés que hacer es ver si podés hacer un proyecto nacional. Si no tenés un proyecto nacional, no podés hacer más nada. Dale. Mire, el tema del referéndum yo no le doy mucho crédito. ¿Por qué? Porque si bien está dentro de las posibilidades jurídicas, no tendría viabilidad política, porque tiene que llegar a la Asamblea Plurinacional, donde obviamente tiene que decidir el MAS, ya entre las dos alas, si lo podemos ver así. Pero creo yo que sería muy conflictivo, ¿no? Muy complicado y muy iluso suponer de que revoquen a Arce, ¿no? en la gestión presente, y generaría cierta inestabilidad política. Voy al otro, el segundo aspecto que creo que es lo más importante. Mire, antes de pensar en una candidatura o un personaje único, hay que pensar primero cuáles son los problemas reales para a partir de ahí ver quién o quiénes son los capaces de resolverlo. Voy a nombrar 3 problemas que son coyunturales y estructurales, ¿ya? Entre otros que puedo nombrar, que la gente conoce, pero a mí se me vienen ahorita a la cabeza. El tema, por ejemplo, de la subvención a los hidrocarburos. ¿Cuál es el límite de eso en el futuro? ¿Ya? El tema de la reforma judicial, ya que es un problema realmente que ahorita está generando ya una crisis institucional, a diferencia probablemente de la crisis económica, que fue el motivo por el que cayó Goni en el 2003, pero la crisis institucional ahorita es
es muy complicada, ¿no? Y un tercer aspecto es el tema de los avasalladores, ya que también eso es algo que se ha vuelto, digamos que sí son bandas asaltantes que ya están de cierta forma de manera informal legitimadas. Por tanto, son situaciones que en el futuro inmediato los candidatos, la alternativa, digámoslo así, que quiere surgir al MAS después de 14 años, tiene que identificar estos problemas, tiene que ver qué actores, qué candidatos y qué otros candidatos que estén de sus alternos representan a los diferentes departamentos y van a tener la responsabilidad y credibilidad para resolver estos problemas, entre otros. Porque aquí hay algo importante. Diferenciamos que en este momento una de las cuestiones que realmente nos afecta a los bolivianos es la crisis institucional a partir del Poder Judicial. Por tanto, creo yo que de esa perspectiva también la futura candidatura tendría que ver ya cómo va a resolver esto, porque no solamente se trata de ganar una elección, sino se trata de cómo se va a gobernar por los próximos 5 o los años que correspondan. Y en este momento, por ejemplo, creo yo que el gobierno nacional, tanto Arce y digámoslo Evo, no tienen la respuesta, porque ellos han tenido la oportunidad durante más de 10, 15 años para el tema de la crisis institucional. Más bien la han agudizado. Son los principales responsables para que esto realmente se agudice. Y otra cosa que me preocupa realmente, soy reiterativo, esto es el tema de subvención a los hidrocarburos. No soy economista, ya, pero ¿cuál es el límite? Porque cada día, cada año, cada mes es más el gasto, porque los hidrocarburos suben o probablemente también hay mayor consumo, pero fíjese usted, ¿por qué apunto a esto? Porque de la perspectiva política esto es como digámoslo así, como una falla, ¿no? Cualquier rato puede desprenderse y a cualquier gobierno, por mayor legitimidad que tenga, sea de izquierda o derecha, lo puede tumbar si es que el Estado no tiene los recursos suficientes para seguir subvencionando. No está fácil conseguir un candidato único. ¿Por qué le consulto? Cada departamento, cada fuerza política cree tener un candidato potencial con llegada a nivel nacional, más allá de la aceptación regional que pueda tener. ¿Cómo llegar a esta unidad? Claro, mire, tantas experiencias que han tenido, tantas caídas que se han tenido durante los últimos 15 años, cuántas elecciones han perdido, ¿ya? Y cuántos se han creído los que han podido llegar al sillón presidencial y no lo han logrado, ni siquiera han podido, y mira algo importante, ni siquiera han logrado ya tener una representatividad parlamentaria que equilibre las fuerzas mayoritarias y minoritarias. El MAS está acostumbrado a ganar con el 50+1, ¿ya? Por tanto, eso también creo yo es muy importante, no solamente pensar en una candidatura única, si no es posible llegar a 2025 con alguien que tenga las mayores posibilidades, sino, digamos, como alternativa, decir, bueno, si no podemos conseguir una alternativa única, ¿ya? Pero por lo menos busquemos la mayor parte de representatividad, candidatos que a nivel territorial y a nivel de diputados, senadores puedan llegar y pueda haber un equilibrio en el Parlamento, porque si hay un equilibrio en el Parlamento, obviamente el MAS también no va a poder hacer lo que quiere, como hace hasta ahora. Mire, ahorita hay, desde el campo opositor, hay actores sociales, actores cívicos, actores empresariales y obviamente actores políticos, ya que, digámoslo así, tienen en común el antimasismo. Esa probablemente es una base fundamental. Pero ¿cuál es la siguiente etapa? Ya reconociendo que todos hay un antimasismo que quieren una alternativa. Coincidir en ciertos programas, en ciertos discursos, en acercamiento y también un factor importantísimo en temas de los recursos económicos, ¿no? Porque el financiamiento, uno puede decir qué se debe hacer, pero también para moverse, para estructurarse, para organizarse, necesita recursos económicos. Algo que a mi criterio, según mi intuición, el MAS tiene lo suficiente como para, y si es probable Arce y Evo Morales, por cada uno por su parte, creo que tienen los recursos necesarios y probablemente hasta suficientes para la candidatura. Pero desde el lado opositor, si es que llegan a coincidir estos actores, como le digo, realmente va a haber los recursos necesarios suficientes para batallar electoralmente contra el MAS Si hay un buen proyecto, la plata aparece, siempre, en política es así. Ahora, la crisis de la época de Goni, de Febrero Negro, se está casi repitiendo aquí y no se ha puesto más en evidencia porque no se han animado a tocar absolutamente nada. Están comenzando a mover. En este momento me escriben y me dicen que hay gente en un banco que trabaja hasta las 8 de la noche en el Prado de La Paz, donde hay colas de gente queriendo comprar dólares.
¿Por qué? Por la desacertada, muy desacertada intención del gobierno de salir a comprar dólares caros o sin una base política y de explicación a la gente. Eso por un lado. En segundo lugar, si vos pensás en el revocatorio, a mí me causa curiosidad el revocatorio. Para llegar al revocatorio tenés que juntar, sea para el referéndum del cambio de la justicia, o para llegar al revocatorio tenés que juntar 1,5 millones, 2 millones de personas, ¿no? De firmas. ¿Vos crees que no es una buena señal? Así no haya revocatorio. ¿No lo ves como una tremenda señal que haya para cualquier gobierno ver que tenga 2 millones de firmas para revocarlo, aunque después el Parlamento no te lo apruebe? Hombre, yo lo haría inmediatamente para saber más o menos con qué comenzás y con qué partís. Esto es interesantísimo. Lo otro es programático y es de organización, de lo que habla José Orlando, pero creo yo que no hay que ir con la mirada del uno solo. Lo que hay que ir es con una buena propuesta y con gente que tenga la habilidad de ir sumando y llamando y aunando un montón de esfuerzos. Va a ser difícil, pero no es imposible encontrar lo que reitero, una unidad posible. Y de ir pensando en el mejor tercero, y el que no vea su posibilidad de ser ni primero ni tercero, salirse. Ahí sí. Pero eso es ante cinco de las elecciones. Hay harto que hacer, el MAS le sobra la plata en cualquiera de los dos lados. Y yo reitero, todavía no hemos visto de qué tamaño va a ser la crisis que ya hay. La crisis puede venir y cambiarlo absolutamente todo. Gonzalo Sánchez Lozada comenzó a mostrar que tenía pies de barro y que las aguas bajaban rápidas, cuando en febrero comenzó negándole un subsidio, una cosa de esa a la policía, y ahí se le vino el febrero negro. En este momento hay muchos problemas económicos, tremendos problemas económicos, y no sé cómo va a salir el gobierno de esto. Ya no se puede engañar tanto a tantos durante tanto tiempo. Vámonos al corte, ahorita venimos.